expresar ese amor, esa alegría. Tome asiento, tome asiento. Ahora sí vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios le hable hoy? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? A ver, ¿cuántos quieren que Dios le hable de verdad? ¿De verdad quiere que Dios le hable? Amén. Amén. Yo también quiero que Dios me hable. Verá qué curioso, porque a mí también me habla. Cuando estoy predicando, mire, a veces me tiro duro también, no crean. No crean, Dios a todos nos habla. Quiero que abra su Biblia en el Antiguo Testamento, en Éxodo 16. Y he titulado el mensaje de hoy, iglesia, mire, les voy a ser honesto, voy a confesarme con ustedes. Estamos en un reto de oración. ¿Cuántos están metidos en el reto de oración? Amén. Hoy es el día 14 y de hoy en 8 terminamos con un fiestómetro. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en el reto de oración. He venido hablando de la oración, he venido hablando en los jueves, los domingos en la oración. Hemos estado recalcando un poco lo que es la oración y todo esto. Y sinceramente no quería predicar más de la oración, pero el jefe manda. El jefe manda y esta semana me dicen, ¿cómo que no tienes que volver a hablar de la oración? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la oración. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un tema que he titulado ¿por qué me cuesta tanto orar? Diga conmigo, ¿por qué me cuesta tanto orar? ¿A cuánto le cuesta orar? A ver, levante la mano como señal, a ver. ¿Por qué nos cuesta? Allá en el sonido levanta la mano, vea qué bonito, ¿eh? ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Y es que si yo digo aquí, levantemos la mano, yo creo que la mayoría, un 99.99, nos cuesta orar. ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Ahorita vamos a ver por qué nos cuesta tanto orar. Pero antes de ver eso, yo quiero decirle algo. Dios quiere motivarle a usted. Dios quiere motivarle a usted para que se convierta en una persona de oración. Dios quiere motivarnos a nosotros. Voy a incluirme, que suena muy feo cuando uno predica y solo para usted, no, me voy a incluir. Dios quiere que nos convirtamos en personas de oración. Y hoy quiere motivarnos a cada uno de nosotros a convertirnos en personas de oración. Amar poco a poco esta disciplina que ha costado tanto a la iglesia y que ha costado tanto a los cristianos y sobre todo a la era moderna de la iglesia. Porque hemos suplido la oración por un montón de cosas, como arrebato, confiéselo, declárelo. Y entonces empezamos a hacer un montón de cábalas y confesiones y nos alejamos un poco de la oración. Pero Dios a usted le ama. ¿Y sabe qué quiere Dios? Quiere abrazarlo en la oración personal, en la intimidad. Quiere tener intimidad con usted, con cada uno de nosotros. A veces nosotros decimos, ¿cuántos aman la presencia de Dios? Y decimos, pastor, yo amo la presencia de Dios. Y entonces yo digo, si amamos la presencia de Dios, ¿por qué no la buscamos en oración? ¿Por qué no buscamos esa intimidad? ¿Por qué cantamos, Señor, si tu presencia no va conmigo? Pero ¿por qué a la hora de los balazos, como decimos, no puedo buscar esa presencia? Que yo digo, amo tu presencia. Si tu presencia no va conmigo, no me muevo a ningún lugar. Pero dice Dios, lo dices con tus labios, pero tus hechos están lejos, porque no me buscas durante toda la semana, porque te he estado esperando en las madrugadas, en las tardes y en las noches, y no llegas a visitarme, no llegas a hablar conmigo. Los que tienen el papá vivo, a ver, levante la mano. ¿Cuántos tienen el papito vivo? Cuando usted tiene su papito, qué bonito. Cuando llegamos a visitarlo y nos sentamos en el sillón a hablar con él, eso es orar. Orar es hablar con Dios y es hablar con la persona más maravillosa de este planeta y sobre todo con esa persona que te ama. Hoy el Señor quiere motivarlo y para motivarle quiero que usted vaya a Éxodo 16, porque aquí hay una historia muy linda de la providencia de Dios y, por decirlo de alguna manera, los tips que Dios nos va a pasar hoy para que nos convirtamos en personas de oración, para que amemos la oración, para que lo hagamos ese proceso. Por lo menos yo sé que desde que empezamos los retos de oración hemos venido orando un poquito más, amén o no amén. Por lo menos cuando comenzamos los retos de oración ya tenemos un poquito más de conciencia de que debemos orar, de que debemos tener un tiempo con Dios, de que tenemos que esforzarnos para buscar su presencia. Y aquí hay un tema interesante que está en el versículo 16, Éxodo 16, versículo 16 en adelante. Lo voy a leer para usted, léalo ahí en su Biblia y dice, esto es lo que Jehová ha mandado. ¿Quién lo ha mandado? El pastor, el líder. ¿Quién lo ha mandado? Jehová. Entonces escuche, subraye esa palabrita ahí. Esto es lo que Jehová ha mandado. Escuche,
escuche, porque Dios sí tiene provisión, pero las pautas las pone Dios. Dios es el que manda y Dios es el que pone las pautas. No se hace a mi manera, a mi estilo, sino al estilo de Dios. Estamos hablando de un pasaje donde el pueblo está en el desierto y Dios le iba a proveer comida en el desierto, pero Dios quería que el pueblo hiciera algo. Y escuche, dice: esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, cada familia. Tomaréis cada uno para los que están en vuestra tienda. Verso 17: y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron, dice, unos más, otros menos. Pero en el verso 18 pasa un milagro. Dice: y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Verso 19: y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Vamos a repetirlo todos. Ninguno deje nada de ello para mañana. Va de nuevo, 1, 2, 3. Ninguno deje nada de ello para mañana. Escuche esto. La oración no es para mañana, es para hoy. ¿Y por qué Dios dice en el Padre Nuestro: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Porque Dios quiere que usted ore hoy, y mañana ore hoy, y pasado mañana ore hoy, y pasado los días ore hoy. ¿Por qué? Porque usted no dice: Señor, danos el pan del viernes, dánoslo hoy, porque está raro. O usted no le dice al Señor el viernes: Señor, dame el pan del lunes. ¿Cuánto le piden a Dios pan duro? Hablábamos la vez pasada. ¿Cuánto le piden a Dios pan duro? A ver, seamos honestos. ¿Cuánto le pedimos a Dios el pan del domingo? Señor, si te sobró pan del domingo, mándalo hoy. No, pedimos el pan de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor quiere enseñarnos un principio. La oración es diaria. Dígale que está a su lado: la oración es diaria. La oración no es cada 8 o de mes en cuando, o cuando me acuerde. La oración es diaria, porque aquí pasa un fenómeno, y eso es lo que vamos a revisar. Dios va a proveer tus necesidades. Como decíamos ahora, de cualquier necesidad tú responderás porque me amas. ¿Cuántos dicen amén? De cualquier necesidad. Pero Dios nos va a enseñar hoy que hay principios. Cuando nosotros oramos, hay principios, hay cosas que van a suceder. Por eso Él dijo: ninguno deje nada para mañana. Yo les voy a proveer lo que usted necesita. La Biblia dice: no estéis afanosos pensando en el día de mañana. ¿Cuántos están aquí sentados pensando ya mañana? Uy, tengo que ir a trabajar. Uy, tengo que hacer eso. ¿Cómo sabe que va a amanecer vivo o viva? ¿Cómo sabemos que vamos a amanecer mañana? Entonces, a veces estamos aquí en la iglesia y ya estamos pensando en la otra semana. Estamos pensando en el viaje de la otra semana. Estamos pensando en lo que tenemos que hacer la otra semana y no vivimos el día a día. Pero Dios nos quiere enseñar hoy, a través de este pasaje, que nosotros deberíamos de vivir dependiendo día a día de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dependiendo de que Dios sabe tu necesidad. Dios sabe con lo que batallas, con lo que luchas. Dios es un Dios informado. Dios sabe qué necesidad tenemos nosotros hoy. Por eso Dios dice: y ninguno deje nada. Entonces todos empezaron a comer en el desierto. Dios comenzó a proveer maná. El maná era como ver unas hojuelas de maíz, y ellos los hacían con agua, con leche de cabra, con un montón de cosas, y ese era el sustento. De ahí hacían tortas: maná con agua, maná sin agua, maná seco, maná picado, maná. Todo era puro maná, ¿verdad? Entonces resulta que ellos empezaron a ver la provisión de Dios en el desierto, pero Dios les dijo: no dejen nada para mañana. Vamos a ver qué pasó. Yo creo que ya usted lo sabe, pero lo vamos a leer. Y dice así: y entonces en el verso 20 dice: mas ellos no obedecieron. Diga conmigo: no obedecieron. 1, 2, 3, no obedecieron. Dios les dice: no dejen nada para mañana, y ellos dicen: no obedecieron. Y ojo lo que dice, vea lo que dice: entonces ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. ¿Y qué pasó? Léalo ahí en su Biblia. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Crió gusanos y ¿qué? Y agarró mal olor. Vea qué tremendo, pero vea qué cabezones que somos nosotros. Porque decimos: uy, qué bárbaros, qué falta de fe. No, así somos nosotros. Este pasaje es para usted, es para nosotros.
crió gusanos y tomó un mal olor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos afanados, no le estamos creyendo a Dios. Nosotros tenemos que vivir de la providencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Creerle a Dios. ¿Cuántos creen que Dios es su papá? Entonces, ¿por qué no le creemos que como Padre Él va a cubrir nuestras necesidades? ¿Amén o no amén? Entonces el mensaje de hoy es levantarles a ustedes el ánimo, levantarles a ustedes la fe, porque Dios cuando dijo, tranquilos, no guarden para mañana, pero muchos dijeron, ¿y si mañana no hay maná? ¿Y si mañana no hay maná, qué hacemos? ¿Y si mañana Dios no va a proveer mis necesidades? ¿Usted cree que sus necesidades las provee usted misma? ¿Que es su trabajo? ¿Que es su jefe? ¿Que es la institución del gobierno donde usted trabaja? No es Dios el que provee. ¿Cuántos dicen amén o no amén? ¿Quién es el que le provee a usted? Le da vida, le da salud, le da fortaleza para que haga las cosas. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Es Dios el que nos provee cada mañana. Es Dios el que provee nuestras necesidades. Y ofendemos a Dios cuando nosotros no le creemos, porque el pueblo no le creyó y guardó por aquello que pasara algo, y se convirtió en gusanos. Y Moisés dice, ay, puso el emoticón ese, ¿verdad? Es en serio. Porque Dios les estaba diciendo, gente, les voy a enseñar que en el desierto yo voy a ser tu proveedor. Vuelva a ver a alguien y dígale, si estás pasando por un desierto, Dios es tu proveedor. No te va a faltar nada. Dios te va a dar maná, Dios te va a dar alimento, Dios cuida de las aves, Dios viste dice a las flores y le da de comer a los pajaritos. ¿Cuánto más no hará por nosotros? ¿Cuántos dicen amén o no amén? Ese es el Dios que tenemos, iglesia. Un Dios que es el dueño del oro y de la plata, que sabe con lo que está lidiando, que es el doctor por excelencia, sabe cuál es nuestro padecimiento, nuestro dolor, y Él es un Dios informado, iglesia. Y Él le dijo a ellos, no guarden, pero guardaron. Y aquí viene el asunto. Entonces vamos a seguir. En verso 20 dice, en el 21, bueno, evidentemente Moisés se enojó, dice, qué cabezones, jupones que son, y dice en el 21, aquí hay una perlita escondida. Y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y ojo lo que dice, y luego que el sol calentaba, ¿qué pasaba? Y la Biblia no lo dice, pero por jupones me imagino que algunos dijeron, voy a ver si es cierto. Y llegó y dijo, sí, cierto, mira, no hay maná, se derritió. Yo sé, porque así somos los seres humanos. Ahora, ¿qué simboliza esto, iglesia? Simboliza la oración. Y le voy a decir por qué. Porque Dios dejó una herramienta, una escalera que se llama oración, que une el cielo con la tierra. ¿Cuántos dicen amén? La oración es una escalera, escúcheme esto, que une el cielo con la tierra. Y ahorita lo vamos a ver en la palabra de Dios. Dios dejó sus pautas, y entonces Dios dice, ustedes se van a levantar temprano para que cuando ustedes se levanten, ahí va a estar el maná. Pero el que se levante tarde y no llegue a buscar el maná, se quedó sin maná. Y así es la oración, iglesia. Por eso Dios está diciendo, no dejen nada para mañana. Yo quiero que cada mañana vengan a buscar mi rostro, y cada mañana yo voy a proveer. ¿Cuántos dicen amén? Dice por ahí algunas frases de oración que me encontré, que me gustaría compartir con usted. Una dice que la expresión de orgullo más grande de un ser humano es no orar. Porque cuando nosotros no oramos, le estamos diciendo a Dios, Dios, no te necesito, yo puedo jugármela solo cuando no oramos. Entonces dice algunas frases para que usted las apunte y las pueda publicar en su muro. Dice, si no permanecemos en la oración, escuche esto, vamos a permanecer en la tentación. Le dejo esa frase. Frases de la oración. Si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Otra frase, la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Otra frase, se la dejo ahí para que usted la note y en algún momento la pueda meditar. Orar no nos pone en forma para el gran trabajo. Escuche, orar es el gran trabajo. Y esta otra, si solo oras cuando estás en problemas, dígale que está a su lado, estás en problemas. Si solo oramos cuando estamos en problemas, estamos en problemas. Entonces aquí en este versículo, en estos versículos que le acaba de leer, refleja un Dios que provee la necesidad de cada uno de nosotros, pero que quiere que usted le busque diario. Por eso hay cosas que Dios nos da a nosotros como cuentagotas,
cuando estamos orando por algo, porque Dios sabe que esa situación nos mantiene en su presencia. Y si hay algo que Dios ama es que nosotros busquemos su presencia, que comencemos a enamorarnos de su presencia. Entonces aquí viene la respuesta al tema de hoy. Esto era la introducción del mensaje. El mensaje lo he titulado ¿por qué me cuesta orar? ¿Por qué me cuesta tanto orar? Uno, para que anote ahí, el desánimo. Nosotros oramos y como no vemos el cumplimiento de esa oración de forma inmediata, creemos que ya Dios no nos contestó. Pero le voy a decir algo. Resulta que hay oraciones en la Biblia que fueron hechas en un tiempo y fueran cosechadas en otro tiempo. Hay momentos donde usted dice, wow, Dios le contestó la oración a José, pero se cumplió en X tiempo. Quiere decir que toda oración, iglesia, es escuchada por Dios, pero no toda oración se manifiesta de un solo, porque inclusive hay oraciones donde Dios te va a decir sí, otras te va a decir espérate, pero hay oraciones que Dios te va a decir no, eso no te conviene, igual te contestó la oración. Entonces resulta que lo primero que nos viene a nosotros es el desánimo. Porque oramos y ese hijo no cambia, oramos, esa hija no cambia, oramos, esa situación no cambia, decimos que no cambia, pero le tengo una buena noticia, sí va a cambiar, porque Dios tiene un tiempo para visitar la causa de cada uno de nosotros. No hay oración, por más pequeña o grande, que Dios deje pasar. Toda oración va a ser contestada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen que toda oración es contestada? Toda oración es contestada. Y el primer punto, ¿por qué me cuesta tanto orar? Es porque cuando oramos creemos que son como las palomitas de maíz. Estamos en un tiempo moderno. Vea, iglesia, antes usted se tomaba una foto, ¿se acuerdan? Esas cámaras que tomaban de rollos de 36, 24, 12, ¿se acuerdan? Que usted las tomaba pero no las revelaba porque era muy caro y ahí se quedaban las fotos nunca. Y cuando las revelaban, ¿cuál era la expectativa? ¿Cómo salí en la foto? Ojo, pasaban meses para darse cuenta que salió así, como Jack el Estripador, sin cabeza. ¿Verdad que sí? Y sin brazos y las piernas por acá y le quedó la cara así. Ay no, tantos meses esperando la foto. Tantos meses esperando la foto y quedaba ahí toda, ¿verdad? Ya no nos sirvió, ¿para qué pagué? Pero ¿qué pasa ahora? Tomamos una foto y al momento, ahora estaban tomando fotos ahí en el lobby, en la entrada, y todos estaban ahí para ver cómo quede, porque les interesa que ahora la van a publicar en el Facebook, ¿verdad? Entonces, ay, quiero quedar guapetona, etcétera, etcétera. Pero vea qué interesante, antes tomamos una foto y teníamos que esperar. Dígale que está a su lado, tenías que esperar. Antes estabas viendo una novela o estabas viendo una serie, y ¿cuánto tenías que esperar para que pasara el siguiente capítulo? ¿Cuántos vieron Topacio? ¿Se acuerdan? O las del Puma. ¿Cuántos vieron las del Puma? Ay, pastor, no me recuérdeme. Las del Puma. Y todos los chiquillos se llamaban José Luis en esa época. Por eso yo me llamo José Luis. Estaba a la moda la novela del Puma. Y todos eran José Luis, ¿verdad? Todos eran José Luis. Y si se apellidaba, tenía apellido Rodríguez, era José Luis Rodríguez. Uy, usted es el Puma. No, soy el primo del Puma. Y todas esas cosas pasaban. ¿Sabe por qué? Porque en las novelas usted tenía que esperar el capítulo. ¿Y cómo estaba usted? Llegaba, ya se iba a descubrir quién era la prima del hermano del vecino, el que fue el que no sé, dio el balazo, que fue el que mató al otro, y quedaban ahí y terminaba. Espérenos el siguiente capítulo, la siguiente semana. Toda la semana pensando en la novela, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasa? Puedes ver capítulo tras capítulo, ¿o no? Tenés un control. Antes tenías que levantarte. Vea cómo han cambiado los tiempos. Tenés un control desde la cama. Usted cambia los canales. Yo les contaba la otra vez, yo era el control de mi casa, de esos teles chiquititos, negros, de esos que se veía un puntito y usted se quedaba viendo el puntito ahí hasta que desapareciera, ¿verdad? ¿Cuántos tuvieron de esos teles? A ver, si has tenido esos teles, quédate en casa, eres generación de alto riesgo. No sé, es otra cosa. Entonces resulta que nosotros, yo era el control. Vaya, cambia el tele. Y uno tenía que, ¿se acuerdan? Estábamos todos viendo el Chavo del 8 y todos veían el programa que papá escogía, no es como ahora, ¿verdad? Que los chiquillos se adueñan del tele y que llega uno, papi, me presta el tele, me presta la pantalla, papi, puedo ver tele, puedo ver las noticias. Y no, mami, estoy aquí jugando. Y han cambiado los tiempos, ¿verdad? Entonces, iglesia, eso lo llevamos a la parte espiritual y por eso nos cuesta tanto esperar. Porque ahora,
Usted puede ver en Netflix o en esas plataformas virtuales cualquier cantidad de series que hasta le quedan los ojos cuadrados. Ve una temporada, dos temporadas, ya no hay espera, ya no esperas. Ya ahora usted dice, uy, que siga el siguiente capítulo. Nada más lo pasa, agarra palomitas, las pone en el microondas. ¿Y cuánto duran las palomitas? 3 minutos y todo es rápido. Todo es rápido. Entonces, cuando oramos, Dios muchas veces nos procesa y nos mete en la sala de espera, porque también la espera, ahí Dios está. Dígale que está a su lado, en la sala de espera también Dios está ahí. Y en la sala de espera Dios te va a santificar, te va a convertir en un hombre, una mujer campeona. Y por eso Dios nos enseña a esperar, porque los hijos de ahora ya no saben esperar. Antes, cuando estrenábamos ropa en diciembre, ¿a cuánto le pasó? Ahora cada rato va el chiquillo, papi, quiero estas tenis. Y si tiene la posibilidad, le compró las tenis. Ya no le enseñó a esperar. Por lo menos dígale, bueno, mi amor, me vas a lavar el carro, me vas a limpiar la casa para que tengas algún esfuerzo, o me vas a tener que esperar. Aunque tenga la posibilidad, me vas a esperar. ¿Sabe para qué? Para que aprenda a esperar. Dígale que está a su lado, Dios nos enseña a esperar, porque Dios es un padre que educa a sus hijos. Por eso es que cuando oramos, muchas oraciones están ahí, pero están gravitando y en algún momento se harán realidad. Yo lo creo. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo. Yo creo que desde que comenzaste a orar en el primer reto de oración, Dios escuchó esa oración de tu hijo, de tu hija. Y yo sé que Dios la tiene ahí, ese matrimonio, esa familia. Pero Dios dice, voy a enseñarle a mi hija a esperar, voy a enseñarle a mi hijo a esperar. Pero ¿qué pasa? Que somos unos desesperados porque la generación viene así ahora. ¿Cuánto esperábamos para ir nosotros a pagar los recibos de teléfono, de agua, lo que fuera? ¿Cuántas filas hacíamos, hermanos? Ahora, desde la comodidad de su casa, pata cruzada, está usted pagando todos los recibos virtuales. Entonces todo está tan rápido que creemos que Dios también tiene que contestarnos virtualmente. 1, 2, 3, pastel de zarzamora, ya está el milagro. Para que mi chiquita no se enoje, para que mi chiquito no grite, para que mi chiquito no haga no grite, mi amor, aquí está lo que pediste. No, Dios es un padre que te va a educar bien, y parte de esa educación es aprender a esperar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso es lo primero que quería decirles, es el desánimo. Y cuando nos desanimamos, quiero que vaya a Génesis 32. Porque dentro del desánimo está también que no somos persistentes en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. Queremos rápido botar la toalla. Por eso nos cuesta tanto orar, porque decimos, es que fui a orar pero Dios no me contestó. No, Dios sí te contestó, pero tienes que saber esperar. Y aquí hay un pasaje interesantísimo de un hombre que se ganó el respeto de Dios. ¿Cuántos quieren ganarse aquí el respeto de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios, cuando lo vea usted, diga, de verdad mis respetos para esta mujer, para este hombre, para esta hija, para este hijo? Es que véalo como adora a Dios en medio del problema. Es que véalo como viene en la madrugada, véalo como viene en las noches, véalo como viene a la iglesia con esa disposición, a pesar de que las cosas no salen tan bien. Ahí hay un verdadero adorador y una adoradora. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que mueve la mano de Dios. Cuando Dios ve a esa mujer que, a pesar de que ayer pasó una situación tan difícil, pero hoy está aquí levantando manos y diciendo, Señor, no sé cuándo lo harás, pero aquí estoy, te amo y te quiero adorar, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor, y porque creo que cuán grande es Él. Entonces vamos a leer este texto, porque está en el verso 26, Génesis 32, 26, y dice, vamos a ver, léalo ahí, dice, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuántos dicen amén? Les voy a contar un poquito para que usted tome nota. Versículos atrás, Jacob tiene una lucha con un ángel, y el ángel le da un golpe en el muslo, le disloca el muslo. Entonces, a partir de ahí, toda la vida, la escritura dice que Jacob empezó a cojear. Entró a pelear con el ángel, iba bien, pero a partir de ahí caminaba así. ¿Cómo están? Le dejó un recuerdo, una pequeña cicatriz. ¿Cómo está, familia? Usted sabe, usted Ariel, llega usted a
a la fiesta de cumpleaños y hace mucho no lo ven y llega Ariel así, ay, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Tuve un pleito con un ángel, pero vea, ojo el detalle. Jacob venía experimentando una situación muy difícil, tiene un pleito con el ángel le disloca la cadera, él siente que sus fuerzas se van, pero está peleando por algo, iglesia. Él está orando por algo, él está pidiendo a Dios un milagro para él está pidiendo a Dios, Dios, necesito que me bendigas. ¿Cuántos han hecho esa oración? ¿Cuántos le han pedido, Señor, necesito de verdad tu bendición, necesito ver que se abra esa puerta, necesito ver que eso cambie, que esta situación cambie? Pero dice la Biblia que a pesar de que su fuerza se iba, a pesar de que él estaba en una situación un poco incómoda, dice la palabra de Dios que cuando el ángel le dijo, ya raya el alba, déjame ir, y él cansado de luchar, de perseverar, y él dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, esa debe ser la oración de nosotros. Señor, siento rendirme, siento tirar la toalla, pero ¿sabes qué, Señor? No lo voy a hacer hasta que vea cumplido esa oración que estoy trayendo al altar de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a la presencia de Dios en esta mañana y dicen, yo no me voy a rendir hasta que me bendigas? Yo no me voy a rendir hasta que vea la bendición de Dios y vea el cumplimiento de esa promesa. Entonces, iglesia, lo segundo, por decirlo de alguna manera, la excusa que a veces ponemos es la falta de tiempo. Yo quiero preguntarles aquí honestamente, ¿a cuántos hoy Dios le dio 12 horas? ¿A cuántos Dios ayer le dio 12 horas? Nada más, levante la mano para saber, nada más. Es que digamos, vamos a ver, a mí me dio 24 horas. Si a alguien aquí le dio 12 horas, 16 horas, 18 horas, 20 horas, entonces yo le digo, sí, cierto, no le dio tiempo de orar. Pero si alguien dice, no, pastor, yo tuve las mismas 24 horas que usted, entonces lo que usted haga con cada 24 horas, eso se llama administración de su tiempo. Entonces quiere decir que cuando yo digo que no tuve tiempo para orar, Dios se queda así, hace, y le dice a Gabriel, ¿cómo no tuvo tiempo? Tuvo las mismas 24 horas que todos. Entonces solo alguien puede decir que no tuvo tiempo si se le dieron menos horas. Entonces esa es la siguiente excusa que usted va a votar hoy. No es que no tenga tiempo, es que lo que tuvo es falta de interés. No es que Luis Serrano no tuvo tiempo de orar, tuvo falta de interés orar. Pero entonces Dios nos está enseñando hoy, yo necesito sacar un tiempo de calidad para hablar con Dios. Un tiempo donde yo me voy a apartar, iglesia, donde yo voy a buscar un lugar y me voy a apartar para hablar con Dios. Y aquí viene el tercer punto. El tercer punto, iglesia, es el reto de oración o el cuarto de guerra. Todos hemos de tener un lugar donde usted se sienta cómoda poder orar, donde los chiquillos no le molesten, donde el viejillo no le moleste, la viejilla no le moleste, donde usted sepa que es un tiempo para usted con Dios, un tiempo que usted pueda apartar en su cuarto, en su sala, en el cuarto de televisión, pero le pone, desconecta todo, en el cuarto de no sé, donde usted trabaja, la oficina, pero tener un lugar, eso te va a ayudar a orar. Entonces, consejo, en su casa, en el patio de su casa, si es en el baño de su casa, donde sea. Yo les he contado, cuando yo trabajaba en una empresa privada, no voy a decir el nombre, y empecé en los caminos de Dios, habían veces que tenía tanta prueba, luchas, adversidades, que oiga, ¿sabe dónde oraba yo? En el baño, porque en ese lugar no tenía un lugar para orar. Entonces yo llegaba y me sentaba, bajaba la tapa del inodoro y me sentaba ahí a orar. Entonces imagínese la posición, usted me ve así y yo, ala. Y usted llegaba y tal vez le cayó mal el pozol del día anterior y llegaban los compañeros, ¿quién está aquí? ¿Por qué dura tanto? Yo estaba en la cola de un ángel, ahí en el ala de un ángel orando. Yo, cállese. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué fue? Y empezaban a golpear la puerta. Ay, Señor, ni aquí me dejan orar. Yo empecé a orar así, no tenía un lugar. Para la gloria de Dios, bueno, ya uno tiene un lugar para orar, entonces en ese lugar usted, le aconsejo, tenga un lugar para orar. Si no lo tiene, tenga un lugar para orar. Y si no lo tiene, aquí hay un altar para orar. ¿Cuántos dicen amén? Estamos orando los jueves a las 4:30 de la mañana. Para todos aquellos, los estamos invitando a que nos acompañen a orar. Viera qué rico se pone esto. ¿Amén o no amén? Ay, pastor, ya empezó a hablar feo. Entonces, resulta que tener un lugar te va a ayudar para poder. ¿Por qué me cuesta tanto orar? Porque no tienes un lugar para orar, porque no tienes la disciplina hecha, porque no tienes el momento exacto, sacar el tiempo para poder decir, bueno, ok, mi horario es tal, voy a sacar un tiempo de 20, 30, 40, 50, no sé
para estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿O está hablando muy feo el pastor? Iglesia, quiero que busque Génesis 8. Génesis 8, versículo 20. Cuando Dios ve que un hijo de Dios, una hija de Dios, tomó nota y dice: ok, ¿por qué me cuesta tanto orar? Desánimo, ya lo aparté. ¿Por qué me cuesta tanto orar? Porque digo que no tengo tiempo. Mentira, si tengo tiempo, voy a apartar. ¿Por qué me cuesta tanto orar? Porque no tengo un lugar específico para orar. Entonces leamos este texto. En el versículo 20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y ojo lo que dice el verso 21 al inicio: y percibió Jehová olor grato. ¿Cuántos dicen amén? Y percibió Jehová olor grato. Dígame una cosita, vamos a hablar, vamos a ponernos de acuerdo. Cuando Dios ve que alguien se levanta a hacer un altar, como le pasó a Noé, dice que percibió Jehová olor grato. Yo le voy a decir algo: eso va a llegar a la presencia de Dios y usted va a tener un lugar donde usted va a hablar con Dios. ¿Cuántos creen que Jesús está vivo? ¿Cuántos creen que Dios está vivo? ¿Cuántos creen que Dios sí habla? Entonces ahí Dios dice: percibió Jehová olor grato. Dios va a percibir ese olor donde usted está orando y buscando el rostro de Dios. No piense que la oración suya va a ser una oración aislada o que Dios es un Dios indiferente. No, Dios es el Dios que escucha, Dios es el Dios que habla y Dios es el Dios que atiende. Yo no les estoy hablando, iglesia, de una fantasía. Yo no les estoy hablando de ciencia ficción. Les estoy hablando lo que la palabra de Dios dice. Es una realidad. Dios mira el altar de cada uno de nosotros. Dios mira cuando vas al cuarto, cuando vas a la sala, cuando vas a aquel lugar y empiezas a orar ahí sentado. Y sabe Dios con lo que luchas y lo que cuesta a veces, la distracción que hay, el momento, todo. Pero sabe, Dios sabe el esfuerzo que estás haciendo. Y me gusta: y percibió Jehová olor grato. ¿Cuántos quieren que Jehová perciba olor grato? Que Él diga: wow, qué rico, ahora sí, vamos a empezar a hacer cosas grandes con esta hija, porque años he esperado que levante un altar en su casa. Y ojo, no es para que usted ponga un altar físico, por decirlo de alguna manera, sino para que usted tenga un lugar donde vas a ir a adorar a Dios. Y cada mañana vas a ir ahí, cada tarde vas a ir ahí, cuando estás cansada vas a ir ahí, cuando estás con una situación vas a ir ahí, para agradecer vas a ir ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me copian? ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que vamos a hacer. Y lo número 5 que comparto, perdón, lo número 4, y que ahora sí agárrese de la silla, porque aquí viene lo siguiente: ¿por qué nos cuesta tanto orar? Dijimos: número 1, desánimo; número 2, falta de tiempo; número 3, no tener un lugar; y número 4, el pecado. El pecado te va a chupar, te va a robar el deseo de buscar la presencia de Dios, iglesia. Necesitamos nosotros quitar todo aquel peso, y eso es una decisión que solo nosotros podemos hacer para poder orar. Porque cuando nosotros vamos a intentar ir a la presencia de Dios cargando cosas que no tenemos que cargar, eso nos va a dificultar el momento de orar. Pero yo les tengo una buena noticia: ¿cuántos saben que Dios le ama? ¿Cuántos dicen amén? Como Dios a usted le ama, Dios sabe que todos luchamos con el pecado. El pastor, los pastores, los líderes, todos luchamos con el pecado, porque el pecado es algo que está en nuestra naturaleza carnal. Todos luchamos con el pecado. La diferencia está en que cuando yo sé, por ejemplo, le decía a una persona un día de estos: mire, yo sé que Dios a mí me libertó del alcoholismo, entonces yo no me voy a exponer, yo no voy a llegar como doña Yaya a buscar tentaciones para vencerlas, yo no voy a llegar donde los compañeros, no, yo sé y me sé a dónde puedo ir y dónde no puedo ir, porque ya yo sé que hay cosas que todavía andan dando vueltas por ahí. Por ejemplo, si usted tiene problemas con la pornografía, entonces usted deberá de sacar la computadora del lugar aislado y de
pedirle a alguna persona que se convierta en un compañero, compañera de oración y una persona confidencial para decirle, mire, tengo este problema, necesito. Y si ya la situación es muy fuerte, busque ayuda profesional. Pero nosotros necesitamos quitar todo peso de pecado, porque el pecado te va a robar el deseo de orar. Muy difícil si yo estoy en pecado y vivo en pecado y consumo pecado, que me van a dar ganas de orar. Esa es una de las razones por las que nos cuesta orar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pastor, pero todos somos pecadores. Exacto, por eso todos luchamos contra la tentación. Por eso la frase decía que si te conviertes en una persona de oración, no vas a estar en tentación. Porque Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Y con esto quiero ir terminando. Quiero que busque Segunda de Crónicas 18:31. Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas 18:31. Con esto quiero ir concluyendo. Porque aunque suene muy duro el mensaje, al final le voy a decir algo: a usted y a mí nos conviene. Dios quiere bendecirnos, estoy seguro, y Dios quiere que nos convirtamos en personas de oración. Pero, iglesia, se lo digo honestamente, necesitamos hoy hacer algunos ajustes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Ajustes en su vida personal. Por ejemplo, si alguien quisiera levantarse temprano a orar, vas a tener que acostarse temprano. Porque es muy difícil que usted se acueste a las 12, 1 de la mañana y quiera levantarte a las 4 de la mañana a orar. Muy difícil. Entonces tenemos que ordenar muchas cosas. Pero quiero que leamos esta cita bíblica y quiero que se ponga de pie, porque vea el poder que nos estamos perdiendo nosotros en la oración. Porque, iglesia, hay poder en la oración. ¿Cuánto lo creen? Hay poder en la oración. ¿Y por qué me cuesta tanto orar? Bueno, este último punto vamos a tener que ver que tengo que quitar en mi vida personal. Se los digo así, iglesia: si paso viendo videos eróticos, muy difícil mañana me levante a orar, porque lo que voy a sentir es culpa. Lo que voy a sentir es, ay, ¿será que Dios me va a escuchar? Y entonces nos vamos acostumbrando a no orar. Pero si yo comienzo a quitar todos aquellos, como dice Hebreos 12, quitar todo peso, y especialmente el peso del pecado, porque el pecado se vuelve un peso. Un videito pequeñito a mí me llama mucho la atención, y voy a decir esto. Perdone que los deje de pie para que descanse la silla un momentito, pero perdóneme que deje los pies un momentito, así nos despertamos. A mí me llama la atención, a veces me pasan mensajes en Facebook, una reflexión. Entonces uno lo abre y aparece una señora hablando de la oración, el poder de la oración. Termina la oración, inmediatamente aparece una mujer en hilo dental. Y uno dice, pero ¿de dónde? Entonces vea el peligro que hay. Termina uno, le mandan un mensaje de bendición y termina uno viendo, qué sé yo. Imagínese. Entonces vea, iglesia, resulta que ahora Facebook, el 95%, por ponerle un monto, un número, son mensajes eróticos. Y si es TikTok, peor, porque ahí no hay censura. Y si es cada una de estas plataformas, entonces ¿qué pasa? El pastor no va a estar a usted vigilándolo. Dios es el único que nos mira, pero el único fiscal debería ser usted. Porque ¿a cuánto le gustaría, como dije la otra vez, que llegue al supermercado y le digan, mire, véndame una botellita de agua? ¿De cuál quiere? Tenemos esta a descuento. ¿Pero por qué a descuento? No, porque esta tiene un 99% agua pura y un 1% agua de cloaca. Y usted dice, pero ¿cómo venden eso? No, viera, la gente los compra. Es que vale más barata. Es un poquito más barata, pero no, hombre, no sea tan delicado. Lo que tiene es un 1% nada más de agua de cloaca. Lo demás es agua pura. Entonces, ¿qué quiere decir esto, iglesia? Que nosotros, cuando empezamos a consumir internet, YouTube y todas estas redes sociales, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo los jóvenes. Porque esas plataformas están hechas para pescar a los jóvenes. Ya nosotros no, porque somos viejos. Ya pasamos por donde asustan. Ya nosotros tenemos inclusive algún hasta poder de decisión y decir, no, nada que ver esto, no ve. Por eso hay gente que usted le pide el teléfono y dice, ¿cuánto necesito? O sea, para ver. Por eso decía el pastor Funes, que decía, ¿cómo era que decía? El que esté libre de pecado, decía,
tire el celular desbloqueado. Hermanos, ay, Dios libre, usted deje el celular desbloqueado en la casa. Mire, agarró Uber, pagó de todo para llegar. ¿Y qué se le olvidó, viejo? Nada, unas cositas que te... ¿Por qué? Dígale que está a su lado, que nada debe. Entonces vea, iglesia, resulta que esto es muy delicado, porque yo les estoy hablando por qué nos cuesta tanto orar. Si pasé yo una noche viendo películas eróticas o de violencia, ¿usted cree que me dan ganas de orar el otro día? Si pasé yo viendo cosas que no tenía que ver, ¿usted cree que todo ese consumo? ¿Usted sabía que sus ojos son ventanas del alma? Son escáner, por ahí entran las fotografías. Una imagen de pornografía tarda 8 segundos en entrar y después tarda hasta 12, 14 años de salir. Yo he estado orando y me acuerdo de chistes que contaban los compañeros en el bar, así de hace 20 años. Y yo, ¿de dónde salió esa información? Vea qué buena, no me acuerdo de cosas que tengo que acordar y esas cosas sí, ¿verdad? Entonces, iglesia, ¿por qué me cuesta tanto orar? Bueno, quitemos todo peso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Vea, iglesia, el poder que hay en la oración. Cuando usted es una mujer y un hombre de oración, usted va a tener beneficios, iglesia. Hay beneficios y Dios no quiere que usted los pierda. El enemigo se los quiere robar, pero no te permitas robártelo, porque usted tiene el poder y la autoridad para no permitir eso. No estoy acusando a nadie ni estoy señalando a nadie. Estoy diciendo que todos nosotros nos cuesta orar. Esto es para mí. Esto que estoy predicando es para mí. Vea, está más cerca de mi oído. Me escucho más. Soy yo que me estoy predicando. Yo mismo me asusto de que uno le mandan algo y de repente sale otra cosa. El 90% de los videos que salen en estas redes sociales son con fines sexuales, eróticos. Entonces usted ve que una mujer va con su novio y le dicen, mire, te damos $20. ¿Y qué tengo que hacer? Besar a una mujer. Ay, por $20, ¿cómo voy a hacer yo eso? Bueno, te doy 40. Ay, por $40. Bueno, te doy 100. Bueno, por 100. Por 100 sí, dice. Está bien. Entonces todos esos videos, la gente los está. Yo le voy a decir al pastor Eduardo que hagamos un video en TikTok. Que lo hagamos los dos. Que hagamos un video de esos y que ponga ahí, pastores bailando la canción de Shakira. ¿Sí? Y que salga el pastor Eduardo haciendo algo, pero que para no engañar al público, ¿verdad? Porque apenas se abra, el pastor tiene que hacer algo ahí, moverse. ¿Cómo se mueve algo? ¿Sí? Es medio tiesillo, igual que yo. Entonces resulta que él, y después vamos a llegar y le vamos a decir, vea, en lugar de estar viendo esas tonteras, escuche, ponga atención a lo que le voy a decir. Cristo viene, no, qué sé yo. Una idea sí tenemos para hacer algo, pero no engañar a la gente. Pero le voy a decir algo, usted es un computador. Pastor, ¿por qué me siento triste? ¿Qué le estás metiendo al computador? Si usted le mete canciones como esas, en mi vida yo nunca fui feliz, de eso está declarando, muchacho. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. ¿Qué le estás metiendo? Eres casi el hombre perfecto. Hay canciones románticas, pero escuche la letra mata. Eres casi el hombre perfecto, dice una canción. El único defecto es que eres casado. Le estaba cantando al adulterio y todos la cantamos y la bailamos y lloramos. Aleluya. ¿O no? Entonces, iglesia, ¿qué le estamos metiendo? Canciones de Bad Bunny, que es pura basura virtual y usted tiene vistas 3 millones, 4 millones. Iglesia, no soy religioso, solo amo al Señor, decía una canción por ahí. No soy religioso, pero les estoy dando un consejo. Este consejo me lo tomo yo. ¿Por qué me cuesta orar? Ahí está la respuesta. Porque ¿qué vemos en la teleadicción? ¿Qué vemos nosotros en los videojuegos? ¿Qué vemos nosotros en todas esas cosas? Nos están ministrando, canciones que nos ministran, cosas que nos ministran, y viene peso. Por eso una de las cosas es el pecado que nos agobia y no nos permite correr la carrera con diligencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esa palabra decía, lo voy a leer y con eso terminamos, iglesia. Con eso terminamos. Lo voy a leer porque dice: cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, escúcheme eso, Josafat era un hombre de oración, dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. ¿Para qué? ¿Lo rodearon para qué? Pero ve el beneficio de la oración, el beneficio de estar consagrado y metido en Dios. Dice, mas Josafat, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Se puso a llorar, se puso a maldecir, se puso a decir, pobrecito yo. ¿Qué decía? Clamó porque era un hombre de oración. ¿Y qué dice? Jehová lo ayudó. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos quieren que Jehová los ayude? ¿Cuántos dicen amén? Y los apartó Dios de él. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios fuerte por esta palabra? Hermano, llévese esa palabra, grábala en su corazón. Dios sí te escucha. El problema no es Dios. Y yo siempre lo digo, el problema no es Dios, es que estoy en otra sintonía. Pongo otro canal equivocado, agarro el micrófono equivocado. Si yo le digo a las hermanas que están allá en el sonido, a las jóvenes le digo, mire, póngame otro canal, y cambian de canal, ustedes no me van a escuchar. Tenemos que estar en el canal de Dios, en la sintonía de Dios, y eso se llama oración. Así que diga conmigo, ¿por qué me cuesta tanto orar? Diga conmigo, ¿por qué me cuesta tanto orar? Ya sé. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Haga cambios. Haga cambios. El desánimo. Haga cambios. Conviértase en un lugar específico donde usted pueda orar, físico. Haga cambios. Empiece a ver qué cosas necesito cambiar. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar. Porque hay un Dios que te ama. Porque hay un Padre que quiere chinearte hoy. Yo le dije, Señor, yo sé que la palabra es un poco dura. Yo sé que nos confronta. Pero también sé, Señor, que esto nos va a ayudar a correr una carrera más livianos. Iglesia, vienen cosas muy lindas para tu vida. Vienen cosas muy lindas para tu familia. No claudiques. Como Jacob peleó con el ángel. Y dígale al Señor hoy en esta hora, Señor, no quiero desistir hasta que tú me bendigas, hasta que vea el cumplimiento de esa promesa. Así que quiero que escuches este canto y que a través de este canto puedas sentir un Dios que te ama. No te acuses.